después de 4 años largos que no nos vimos, en donde lógicamente cambió la educación, nos tuvimos que ver a través de una televisión educativa, pero ahora, bendito sea Dios, ya regresamos a la universidad. Me siento muy contenta de estar con ustedes esta noche, aunque me digo un poco asustado, porque está tremendo, creo que como lo decía, no porque dicen que solo es el 50%. Pero así es la vida y así son los problemas que nos dejan. Mi nombre es Vicente Ángela de Flores y yo les voy a dar el curso en este semestre de Derecho Financiero. Si Dios me lo permite, el próximo semestre, Derecho Tributario, son los dos que tienen relación. Yo tengo 35 años de dar clases en la universidad y por la gracia de Dios nunca he tenido problemas. En esta oportunidad tampoco tienen que ser problemas. Yo me imagino que estos inconvenientes que para las personas que tendrán que arreglar para las próximas clases. Pero yo miro que hay lugares que están vacíos. Y mi pregunta es, ¿por qué están vacíos? Porque yo vi a través de la ventana y donde está esa mochila se quedó vacío el primer piso. Y de plano hoy se va a volver a quedar vacío. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, estos lugares vacíos en medio de tanta demanda que hay. Las de ahí y las de allá también. Y otros allá atrás también. Entonces yo lo que les quiero pedir es el siguiente favor. Realmente cuando la cantidad de alumnos es tan grande, no podemos estar guardando. Yo creo que eso verdaderamente es problema. Si las compañeras salieron a comer, bueno, pues ya vendrán. Pero las que no salieron a comer en la medida de lo posible no aparecemos lugares porque la verdad es que es cansado y la gente que está aquí adelante lo va a decir, es cansado estar en el suelo tomando notas. Entonces, obviémoslo y no lo volvamos a hacer porque creo que no es justo. O sea, mi derecho comienza donde termina el del otro y si yo no lo estoy usando porque soy de no vamos a estar haciendo. Perdónenme, pero son las circunstancias. Si los lugares sobraran, no habría ningún inconveniente en este sentido. Tenemos problemas. Entonces yo les decía que estoy muy contenta de regresar a la universidad y yo me imagino que ustedes no están contentos. Ustedes casi que van la carrera prácticamente por su. Entonces les decía por lógicamente hoy va a implicar esto un sacrificio porque van a tener que venir una semana sí y la otra semana no, porque la otra semana los vamos a poder nosotros. Y lo que sí nos vamos a ver es en los exámenes. O sea, ahí sí va a haber una variación porque ustedes vienen acostumbrados a hacer examen en grupo, a sacar el examen Sí, ustedes creen que a mí las canas me salieron por gusto y que no estuve dormida. Olvídense, pero ahora van a tener que hacer un esfuerzo porque lógicamente aprendieron a hacer exámenes en grupo con unas notas brillantes. Porque aquí es de 100 para adelante. Pero ahora sí vamos a ver de qué color es la enseñanza, porque el examen va a ser diferente. Hoy sí vamos a saber si aprendieron, si no aprendieron, si lo hicieron en grupo, si son de las que hicieron los exámenes y lo sacaron y lo contestaron antes y ya después solo era para siempre. O sea, la situación se torna un poquito difícil. Entonces, ¿qué les pido? ¿Qué es lo que nos queda ahora? Lo que nos queda es estudiar.
porque no van a poder sacar esos materiales de apoyo que sacaban en los exámenes, ni tampoco van a poder discutir las preguntas en grupo para ponerlo individualmente. Entonces, lógicamente necesitan poner atención, estudiar, que es lo más importante. Yo siempre voy a estar ahí para servirles y para ayudarles en la enseñanza-aprendizaje. Lo que sí les digo es que yo sí no regalo nada. Los puntos se los hacen de verdad. O sea, si son 100, si son 90, si son 80, los puntos se los hacen ustedes y no como se vuelve eso, pero miren esta ingrata. Si un punto es lo que me hace, el punto es lo que ustedes hicieron. Eso se tendrá que quedar donde estamos. Entonces, por favor, es importante que tomen nota de este tipo de cosas. También que tomen nota en las condiciones en las que estamos, porque para los de adelante no son las mejores. Yo siempre voy a reportar a la coordinación y voy a decir cuál es el problema que tenemos. El problema es que aquí esta clase es una de las más grandes, ya no hay más grandes que estas, creo que solo el estadio. Creo que al estadio ya no nos podemos ir, porque estas son las clases más grandes. Digamos, de las 101 pasar a las 102 es fácil porque hay más escritorios, pero aquí otra clase más grande un poquito de problema para eso, pero vamos a tratar de solucionar eso. Entonces yo me imagino que ustedes ya vieron en Derecho Flow, que es la página que estamos usando ahora, su programa, y ya lo tienen digital o lo tienen impreso. Entonces se dieron cuenta que el programa tiene 9 puntos teóricos y tiene un punto que es como la práctica. O sea, nosotros en esta clase siempre vamos a tener parte práctica. Entonces, cuando hagamos el examen, vamos a hacer, digamos, los exámenes, ustedes saben que son 3 exámenes. El primer parcial vale 30 puntos. En esos 30 puntos vamos a tener 15 de teoría y 15 de práctica. En el siguiente examen, que es el de 40, vamos a tener 20 de teoría y 20 de práctica. Y en el final ya solo va a ser teórico. En este semestre nosotros vamos a ver la estructura de las instituciones que colaboran con el derecho financiero. En este semestre el curso se llama Derecho Financiero y en el siguiente semestre se llama Derecho Tributario. Y ahora en este semestre nosotros vamos a aprender que una de las ramas del derecho financiero es el derecho tributario. Entonces, aquí es como la parte general y el otro semestre es la parte específica, porque vamos a ver todas las leyes que tienen que ver con la tributación, o sea, los impuestos. Vamos a ver títulos fiscales, herencias, legados y donaciones, impuestos sobre la renta, el JUSI, circulación de vehículos, la ley de fortalecimiento tributario y lógicamente el código tributario, donde están todas las normas generales. En cambio, en este semestre, si ustedes miran el punto 10, nosotros vamos a ver la estructura donde se lleva a cabo el derecho tributario. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, que yo les pediría por favor que ya la consigan, traten de meterse a la página de la SAT y saquen la que está ahí porque es la actualizada, es la que tiene todos los artículos vigentes. La ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Luego vamos a ver la ley orgánica del Banco de Guatemala. Esta ley no tiene mayores cambios, es una ley que es producto de la Revolución de Octubre, pero también si la quieren imprimir, la
pueden sacar en el portal del Banco de Guatemala. Vamos a ver también la ley monetaria y la ley de libre negociación de divisas. O sea, ustedes saben que cuando el quetzal perdió esa paridad que tenía con el dólar, ya los precios, a ver qué pasó ahí. Sí. Ley monetaria y ley de libre negociación de divisas, dos diferentes. Les voy a explicar para que tengan una noción. La ley monetaria habla de nuestra moneda, que es el quetzal. Pero cuando la moneda, nuestro quetzal, perdió esa paridad que tenía con el dólar, y para tener un dólar pagamos 7.80 quetzales, entonces lógicamente ya todos los contratos están hechos con ese referente del dólar. Y habían contratos que se hacían en moneda extranjera, aunque no se pudiera. Entonces, ¿qué le quedó al Estado? Permitir la libre negociación. Cuando estamos hablando de permitir la libre negociación de divisas, estamos hablando del dólar y los euros como referencia. Puede ser cualquier otra divisa, pero las divisas que nosotros fácilmente conseguimos en el banco son los euros y los dólares. Los dólares en todos los bancos del sistema, los euros no, en algunos bancos. Entonces, lógicamente, esa fue la opción que encontró Guatemala para solucionar ese problema. ¿Cómo lo solucionó El Salvador? A ver, ¿alguien me puede decir a mí? Exactamente, dolarizando, perdiendo su moneda nacional, que era el colón, y tomando como moneda de El Salvador el dólar. Lógicamente esto le trajo beneficios, y los beneficios fue que Estados Unidos les ha puesto el ojo y les ha dado mucho dinero para desarrollo. Aparte de que ellos tienen la dicha de que su autoridad presidencial ha hecho de El Salvador una maravilla. Ojalá que nosotros en unos años podamos tener esa experiencia y sea diferente. O sea, solo es cuestión que demos el beneficio legal. Entonces, luego tenemos lo que es la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas. Y vamos a ver también la ley orgánica del presupuesto. La fiscalización de los recursos del Estado es importante. Si efectivamente se fiscalizaran todos los ingresos del Estado y los ingresos del Estado, creo que no tendríamos la realidad que tenemos. Pero todos sabemos que no. Entonces, la ley está hecha para fiscalizar. La ley está hecha para controlar los fondos del Estado y evitar en algún momento que se pierdan. Pero la realidad del país es otra y ustedes comprenden perfectamente. Y luego es importante la ley orgánica del presupuesto. ¿Por qué es importante? Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando el Estado hace su actividad financiera, lo que quiere conseguir son ingresos. El Estado trabaja para conseguir ingresos. Alguien decía, sí, pero la Superintendencia de Administración Tributaria solo sirve para cobrar impuestos. Sí, sí, para eso están. Ahora que lean ustedes su ley orgánica, se van a dar cuenta que precisamente se creó una entidad descentralizada, autónoma, con personería jurídica para cobrar los impuestos. Para que el Estado tuviera el dinero necesario para satisfacer las necesidades de la población. Porque ustedes tienen que tener claro que nosotros no pagamos impuestos para que el Estado tenga el dinero en el banco, para que lo desperdicie,
para que se desfalque el Estado. No, el Estado no cobra impuestos para eso. O sea, el Estado cobra impuestos con una finalidad importante. ¿Cuál es esa finalidad importante? Satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuáles son esas necesidades de la población? Educación, transporte, educación, justicia, salud, seguridad, efectivamente, y todo eso nos tendría que dar el Estado. Aparentemente se debería hacer. Miren ahora, por ejemplo, que ya uno para estar en el trabajo temprano necesita salir a las 4 de la mañana. Eso es mentira. Eso desgasta a cualquier persona. O sea, por eso ustedes miran que hay, digamos, países de avanzada como Alemania, donde la carga tributaria es altísima, sí, pero le dan todo por la buena educación, buena salud, justicia, seguridad. O sea, ya no, digamos, lo que están buscando es la vida plena del ciudadano. Pero aquí estamos así, estamos de mal en peor cada vez. Mal en peor cada vez. Y ustedes miren que ahora, por ejemplo, si estuvieran bien desarrollados, mañana tienen que estar en el suelo. Honestamente. No, de verdad. O sea, ese es un sacrificio tremendo. De verdad, por esa compañera me estaba volando hasta el chance, ante el lugar, pero yo me tenía que sentar, porque en medio de todo se tengo que sentar, pero no voy a andar dando vueltas por ahí. Eso es lo que pasa. Casi me la estaba meneando ahí. Bueno, entonces por eso les digo que es importante que el Estado nos satisfaga las necesidades de la población. Entonces sí tenemos que saber eso. Entonces, esa es nuestra parte práctica. Y ya vamos a comenzar a leer, por favor. Ya tienen la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria y la comienzan a leer. Eso es importante. Es bueno que ustedes la lean a conciencia. ¿Para qué? Para que vayan sabiendo qué es lo que contiene la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria para poder resolver unos casos que yo les voy a mandar en unos laboratorios. Y cualquier duda cuando resolvamos la ley la vamos a hacer aquí. O sea, yo voy a usar el Zoom porque pueden ver las diapositivas, porque pueden ver el contenido cuando estemos en Zoom, así va a ser. Y aquí vamos a hablar de esos temas en común que necesitamos, como por ejemplo las leyes, las dudas que tienen, los comentarios que tienen, porque siempre en las clases hay auditores. Y los auditores tienen una experiencia diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, oír a los auditores sobre esta plataforma de las leyes tributarias es importantísimo, porque eso es como de ellos, pues. O sea, es ese desarrollo. Lo que pasa es que se equivocaron siendo auditores y aquí la vienen a salvar porque quieren ser abogados. Nadie lo quiere. Entonces, creo que ya les di las explicaciones de los exámenes. Los exámenes los vamos a realizar aquí en la facultad. Todavía no sé la manera en cómo se van a realizar porque todavía no nos han dicho las autoridades, pero en su momento se los vamos a hacer. Yo me imagino que por esta cantidad de gente van a quedar 2 clases de este mismo tamaño para poderlos separar. Cierto, no se han visto durante 4 años, pero tampoco quieren estar tan juntitos. ¿Qué mandan? Así está bien. Entonces, sí, por favor, quiero que miren su programa. El programa tiene la presentación y descripción que la vamos a leer aquí. Dice, esta asignatura que antes fue denominada
Hacienda pública en concordancia, como se le denominaba originalmente, era la ciencia que estudiaba lo relativo a la teoría de la tributación. Cambió su nombre por la misma evolución de la sociedad que la conceptualizó como finanzas públicas, misma que es estudiada desde dos puntos de vista, económico y jurídico. Para el estudiante de ciencias jurídicas y sociales, la tributación es importante su conocimiento. Desde el punto de vista jurídico, motivo por el cual se adoptó una nueva denominación, derecho financiero, pues en un concepto mucho más amplio y estudia las tres fases de la actividad financiera del Estado, que es la obtención de los recursos, la erogación de los recursos y la planificación de los recursos. Entonces, esto tiene una explicación. A la ciencia que estudiaba la teoría de la tributación se le llamó Hacienda Pública. Si ustedes revisan la ley del Ejecutivo, en su momento se llamó Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Naturalmente, ahí estaban los aspectos de la tributación y también una de las formas como el Estado consigue los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Porque el Estado no solo tiene la carga tributaria, claro, en el caso nuestro, la carga es altísima. La carga de los impuestos casi es un 85% dentro del presupuesto del Estado, y el presupuesto del Estado solo tiene un 15% para lo demás, porque ha crecido de una manera espantosa el recurso humano en el Estado. Entonces ya todo el dinero que se tiene sirve para pagar sueldos, quedando un porcentaje muy poco para la inversión. El resto de historia ya lo sabemos. Entonces, lógicamente, así se llamó en primer lugar este ministerio. Posteriormente, como evolucionó el Estado, se le cambió también el nombre a ese ministerio. ¿Y hoy cómo se llama? Finanzas Públicas. Ahí es donde se mira también cómo en la antigüedad la ciencia de la tributación se le llamó Hacienda Pública, y con el paso de la sociedad, con el paso del tiempo, cambió esto y ahora se llama Hacienda Pública. Y ha ido evolucionando porque anteriormente ese Ministerio de Finanzas tenía una dirección que se llamaba de Rentas Internas. Esta dependencia de rentas internas era la que cobraba todos los impuestos. Cuando se habló de los acuerdos de paz, se pensó que no era posible que la misma entidad consiguiera los recursos y los gastara. Entonces fue que se pensó en crear la Superintendencia de Administración Tributaria como una entidad técnica, En el camino, en el inicio, se perdió. Tan se perdió que los superintendentes, unos fueron armónicos, otros tuvieron problemas jurídicos, que no debió haberse dado nunca en una entidad técnica. Pero gracias a Dios, creo que a través de esa experiencia se mejoró cambiar eso, y hoy tenemos a mi manera de ver, una muy robustecida administración tributaria. Que quien piense dormir en la administración tributaria está loco, porque miramos, por ejemplo, la factura electrónica. La factura electrónica no fue por cero papel. La factura electrónica tenía una finalidad muy clara, ese control cruzado, que con las de papel no se podía hacer. Miren ahora tan simple que fue imprimir la planilla. En un chat ya estaban todas las facturas. Ya no necesita acumular una factura tributaria. Rapidísimo se hizo. Lo que era un trabajo de días tener que poner toditas las facturas. Pero entonces, ¿qué tiene? Un gran control. Y ese control lo ha logrado la Superintendencia de Administración. Creo que los que no han logrado
satisfacer las necesidades de la población es el Estado. Y eso debería de ser un todo. O sea, ¿cuál es ese todo? Por ejemplo, el todo debería de ser el actuar. El todo debería de ser las dos obligaciones que se tienen. Y son nuevos. Entonces yo les decía que hay dos obligaciones. Aquí tenemos al contribuyente. ¿Qué obligación tiene el contribuyente? Tiene que pagar los impuestos. Siempre y cuando se dé el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador? Imaginemos nosotros el impuesto del IVA. ¿Qué es lo que grava el IVA? La compra. Si usted compra, paga IVA. Si usted no compra, no paga IVA. Miremoslo en un impuesto más conocido, el impuesto único sobre inmuebles, que tiene una peculiaridad que lo hace diferente. Todos los impuestos los pagamos en la Superintendencia de Administración Tributaria. Todos. Aunque lo paguemos en el banco, el recibo dice Superintendencia de Administración Tributaria y él es el que nos fiscaliza y nos obliga al pago del impuesto porque está ejercitando el poder imperio del Estado. ¿Cuál es ese poder imperio del Estado? Pague sus impuestos, porque aquí no hay palabra. Bueno, pero el YUSI salió del ámbito nacional y se pasó al ámbito territorial. Y las municipalidades son las que nos cobran el impuesto. Si usted tiene su inmueble en Villanueva, paga el YUSI en Villanueva. Si usted tiene un inmueble en Guatemala, paga su YUSI en Guatemala. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros pagamos a base de sacrificio los impuestos, ¿qué debería de hacer el gobierno? ¿Qué debería de hacer el Estado? Yo no la voy a mostrar. ¿Qué debería de hacer el Estado? Satisfacer las necesidades de la población y devolvernos así el dinero que pagamos nosotros de nuestros impuestos. Pero lógicamente no lo hace. Ustedes saben que hacen algunas veces con los recursos del Estado. Entonces, ¿eso qué es lo que crea? Una insatisfacción, que la SAT no es la culpable. No es la culpable de la SAT. Pero ahí es como que una manzana se parte en dos. Deberíamos de unirla, pero no la unimos. Uno va como loco, tecnificándose, obligando a la gente a que pague los impuestos, haciendo uso del poder imperio que le da el Estado, pero los otros no nos satisfacen las necesidades de la población y la población tiene verdaderos problemas. Miren, por ejemplo, el problema de salud. El problema de salud es tristísimo. O sea, no hemos creado más hospitales que los que ya teníamos. Crearon el de Chimaltenango con todas las deficiencias que ustedes ya conocen. Camas cruzadas, sábanas, o sea, esa realidad ya la conocemos. Y tenemos dos batallas en los hospitales, General y Roosevelt, que están colapsados. ¿Por qué? Porque fueron hospitales que los hicieron hace más de 50 años. El problema de la seguridad, es un problema terrible. Y recuerden ustedes que sin seguridad no puede funcionar un negocio. Entonces, es problema también. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Que esas dos partes se unieran. El contribuyente pague sus impuestos, cumpla con sus obligaciones
y el Estado cumpla con satisfacer las necesidades de la población. Eso es lo ideal. Y ojalá que suceda de esta manera, porque sí, de verdad es terrible. Entonces, lógicamente es bien importante que tengamos claro. Ya había un autor que en la época antigua decía que hay dos cosas de las cuales el ser humano no puede obviar, no puede dejar de hacer: ni pagar impuestos ni morirse. Eso es algo que nos va a llegar, no sabemos cuándo, pero todos vamos a pasar por eso. Por las funerarias a pagar todos, por las superintendencias a caer todos, siempre y cuando se dé el hecho generador. Si el hecho generador no se da, ¿cuál es el hecho generador? En el JUSI. En el JUSI es bien difícil encontrar el hecho generador. Yo sigo pensando que ese impuesto hace tiempo debió haber sido declarado inconstitucional, porque cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que se sobreentiende el hecho generador, pero no cumple con el artículo 239 de legalidad, donde dice todos los requisitos que tiene que tener una ley. Porque si ustedes leen el 239 de la Constitución, que contiene el principio de legalidad, dicen cosas bien claras. En primer lugar, dice que el Estado tiene que cobrar impuestos que estén contenidos en una ley. Y ahí ya le puso un freno al Estado. Tiene que usar la sanción de ley para cobrar el impuesto. ¿Y eso qué evita? Eso lo que evita es la abusivez que tiene el Estado. Esa abusivez, porque cada vez que tuvieran necesidades nos cobrarían impuestos, aunque sea para no satisfacer las necesidades de la población. Y ese es un freno que dice: hey, no, usted solo puede cobrar lo que está legítimamente autorizado en una ley. Lo demás no lo puede hacer. Lógicamente, esos son los principios fundamentales de la tributación que están contenidos en nuestra Constitución. Por eso, cuando nosotros hablamos del derecho financiero y el derecho tributario, sabemos que los principios generados en la Constitución son principios importantísimos. Ahí está legalidad, justicia, no confiscación, capacidad de pago, que los vamos a ir viendo poco a poco, y que hay que cumplirlos, y que las leyes deben lógicamente contenerlos. Entonces ahí nosotros miramos que ese 239 en el JUSI no está claro, pero ya cuando lo leemos a profundidad miramos dos situaciones bien claras, y es que dice que el hecho generador es quien es propietario, poseedor de bienes inmuebles. Y en otro articulito dice los usufructuarios. Entonces, si usted es propietario, si es poseedor o es usufructuario, usted paga el impuesto único sobre impuestos. No tiene ninguna de esas calidades, no paga el impuesto. Entonces, lógicamente, por eso les digo, siempre y cuando se dé el hecho generador. Por ejemplo, en herencias, legados y donaciones, ¿cuál es el hecho generador? El hecho generador es que a usted le donen algo o le hereden algo. Usted, lógicamente, cuando termine su proceso testamentario o intestado, tiene que irse a pagar el impuesto, tiene que irse a liquidar a una oficina del Ministerio de Finanzas Públicas que tiene esa función principal, y esa función principal es liquidar las herencias, los legados y donaciones. Así se llama esa dirección. O sea, no es que solo a ustedes les dejan algo, bueno, ya lo inscriben. No, para inscribirlo en el registro de la propiedad deben obligadamente pagar el impuesto. Entonces, todos esos aspectos son los que nosotros vamos a ver aquí en el derecho financiero. En este semestre, la parte general, vamos a ver todas las instituciones que participan en la actividad financiera del Estado. ¿Cuál es esa actividad financiera del Estado? Primeramente, el Estado tiene que trabajar para conseguir los ingresos necesarios que les permitan satisfacer las necesidades
necesidades de la población. Ya creó una entidad especializada para eso. ¿Cómo se llama esa entidad? Superintendencia de Administración Tributaria. Y por eso es que nosotros comenzamos con esa ley. Entonces, por favor, comencemos ya a leer lo que es la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, y así vamos a ir sucesivamente. Por ejemplo, nosotros, Guatemala está organizado en Banco Central. Tenemos un Banco Central. ¿Y cómo se llama el Banco Central? Banco de Guatemala. Por eso nosotros vamos a estudiar lógicamente lo que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Porque recuerden que hay políticas monetarias, cambiarias y crediticias, que son las que realiza la Junta Monetaria. Eso es importante también. Y luego miramos lo que son la ley monetaria, que tiene que ver con todos, ahí están todos los requisitos que tienen que cumplir los billetes, las monedas, las aleaciones de las monedas, qué escudos llevan, cuál es el diámetro, todo eso está en la ley monetaria. Y la ley monetaria concluye que nuestra moneda oficial es el quetzal, y su símbolo ustedes ya lo conocen. Luego, como ya perdió paridad la moneda, y nosotros para comprar un dólar no damos un quetzal, sino que damos 7.89 de quetzal, entonces lógicamente por eso se emitió la ley de libre negociación de divisas, que me permite a mí negociar con dólares, negociar con euros, que son las divisas más conocidas. En algún momento podría ser con yenes, pero el problema es que conseguir un yen en Guatemala es completamente difícil, no lo van a conseguir, y tampoco es un referencial. Si ustedes miran, lo que más, nuestra referencia mayor, porque estamos cercanos a ellos, es el dólar por Estados Unidos. Y en Europa, lógicamente, tenemos el euro. Y eso, ¿quién nos permitió, poder negociar con divisas? Esa ley. Luego, repito, la fiscalización de los ingresos del Estado, que lo debe de realizar la Contraloría General de Cuentas. Y por último, que es el presupuesto del Estado, que ya es considerado como una parte muy importante. Y nosotros miramos que cada año el querer aprobar el presupuesto del Estado es un verdadero problema. Ya se dieron cuenta. Este año no se aprobó uno desfinanciado con un montón de ilegalidades que la Corte de Constitucionalidad lo declaró inconstitucional. Pero no nos podemos quedar sin presupuesto. O sea, el Estado no puede cerrarse hoy porque no tiene presupuesto y lo vamos a abrir dentro de 2 años. No, el Estado sigue funcionando, las necesidades se siguen teniendo. Entonces, ¿qué nos permite en cuanto al presupuesto? Poder aplicar el que tuvimos el año pasado y haciéndole ciertos ajustes. Así dice nuestra Constitución. Entonces, por favor, yo quiero pedir que ya compren su Constitución, la traigan y vamos a ir señalando cuáles son los artículos importantes. Como primera providencia les queda el artículo 239 de la Constitución, que se llama principio de legalidad, que es un principio importante dentro del país. Importante dentro del país. Y así vamos a ir cada noche agregando artículos. Traten de leerlos hoy o mañana temprano, así lo van teniendo claro, porque son los principios bases en donde descansa el sistema jurídico tributario guatemalteco. Hoy vamos a, pues yo traía exposición, pero no lo podemos poner, pero vamos a ir desarrollando el tema. No les dije mi nombre por la emoción de ver esta cantidad de gente. Mi nombre es Lizeth Nájera. Yo voy a dar el derecho tributario en este semestre y me ayuda por la cantidad de alumnos el licenciado William Haroldo Pineda Quiñones, que no vino hoy, pero a saber si va a venir el jueves cuando yo les cuente de esta cantidad de gente.
vamos a desarrollar entonces el primer punto del programa. Si ustedes miran su programa, van a darse cuenta que el punto número 1 se llama aspectos generales de las finanzas públicas. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver lo que es la definición. Vamos a ver el contenido, aspectos generales de las finanzas públicas. Definición, contenido, desarrollo histórico y ciencias que la estudian. Antes de comenzar, yo ya les hice esta separación. Ya les dije que la teoría de la tributación originariamente se llamó Hacienda Pública. Tan es así que el primer ministerio que nosotros tuvimos se llamaba Ministerio de Hacienda Pública y Crédito Público. Ese era el ministerio. Lógicamente, ustedes saben que la sociedad ha evolucionado y producto de esa evolución evolucionó la teoría general de la tributación y tuvo necesidad de ponerle otro nombre que en ese momento respondiera al cambio que estaba sufriendo la sociedad, y entonces se le denominó a la hacienda pública finanzas públicas, y ahí fue donde se tuvo la necesidad de cambiarle el nombre del ministerio por las exigencias y el cambio de la sociedad. Y hoy por hoy, ese ministerio se llama Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, lógicamente, esto es lo primero que tenemos bien claro. Antes, la teoría de la tributación se llamó Hacienda Pública. Como evolucionó la sociedad, hubo necesidad de cambiarle el nombre. ¿Qué nombre le pusimos? Hacienda Pública. Y Hacienda Pública es un ministerio que nosotros tenemos, que es el encargado precisamente de hacer todos los pagos que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades del Estado. Nosotros tenemos que tener bien claro que el derecho financiero lo que regula es la actividad financiera del Estado. La actividad financiera del Estado tiene diferentes fases. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase es conseguir los recursos necesarios, conseguir los ingresos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Luego, lógicamente, necesita el Estado saber en qué va a emplear esos recursos y esos ingresos. Si lo que necesita es educación, va a construir escuelas. Si lo que necesita es salud, va a construir hospitales, y así él va a ir acomodando cómo es que va a gastar esos ingresos que ha percibido. Y en última instancia, lógicamente, lo que necesita es erogar el dinero en base a lo que ha planificado para satisfacer las necesidades de la población, que es cuando se gasta el dinero que con tanto empeño ha conseguido la Superintendencia de Administración Tributaria y la que pagamos todos, a pesar de los problemas que se tienen como sociedad. Entonces, sí tenemos que tener bien claro esa actividad financiera del Estado, que comienza peleando la SAT por conseguir los recursos. Cuando ya tiene los recursos, pensar en qué vamos a utilizar esos recursos y luego erogar el dinero para poder satisfacer las necesidades de la población. ¿Quién desarrolla la actividad financiera del Estado? La actividad financiera del Estado la realizan, valga la redundancia, el Estado y demás entes públicos.
¿Cuál es el ejemplo de un ente público? Las municipalidades. ¿Y para qué desarrolla el Estado la actividad financiera del Estado? Para la realización de los gastos inherentes a sus funciones. Y lucha también por obtener los recursos necesarios para hacerle frente a esos gastos. Por eso, lógicamente, esto no tiene una relación lógica, que si la Superintendencia de Administración Tributaria está haciendo un trabajo tan bueno de generar los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades de la población, el Estado desperdicie y no llegue a donde tiene que llegar. O sea, miren las penas que pasamos cuando se vino el COVID. Los primeros que les dio COVID, que ni los médicos creo que afirmaban que era lo que estaba pasando, tuvieron que estar en el suelo apilados en un hospital, sin medicinas, sin vacunas. O sea, verdaderamente la pasamos duro ante esa inacción del Estado que no se preocupa de satisfacer las necesidades de la población. Terminó el COVID y estamos igual que como comenzamos, solo con una esperanza que las cosas puedan hacerse diferentes. Acá hoy Dios sí nos mire con ojos de misericordia. Entonces, lógicamente, de manera muy sencilla, muy abreviada, cuando nosotros identificamos la actividad financiera del Estado, tenemos que identificarla con dos acciones: con conseguir los ingresos necesarios o conseguir los recursos necesarios que le permiten satisfacer las necesidades de la población, y también debemos de pensar en los gastos públicos. ¿Cuáles son los gastos públicos? Los egresos del Estado. Y si ustedes se dan cuenta, los ingresos y los egresos del Estado están debidamente planificados en un instrumento que el Estado está obligado a aprobar, que es el presupuesto del Estado, que está representado por partidas, subpartidas y por ministerios, en donde los gastos se identifican como gastos ordinarios y como gastos sociales. Los gastos extraordinarios ya los conocen ustedes. Un ejemplo de gasto extraordinario, ¿cuál es? Los sueldos, porque van a aparecer en todos los presupuestos del Estado. Los gastos sociales, yo tengo mis dudas. Nadie me dejará mentir que cuando se habló de la bolsa solidaria, había gente que sin necesitar la bolsa solidaria, la recogió. Y lo más triste fue que la vendió. Eso no es solo una acción en contra del Estado, sino es hasta un pecado, porque hay gente que con esa bolsa hace la diferencia, y la diferencia es comer, pero eso se volvió un negocio y no llegó a donde tenía que llegar. O sea, es preferible enseñarle a la gente a trabajar que regalarle las cosas. Entonces, esos gastos sociales se necesita de verdad tener conciencia social para que sea manejado por la gente que de verdad lo necesita. Entonces, los gastos sociales no van a aparecer en todos los ejercicios fiscales, van a aparecer en algunos. Porque miren, se creó un Ministerio de Desarrollo Social y yo veo que estamos iguales, no hemos adelantado nada. O sea, tenemos los mismísimos problemas que cuando no teníamos ese ministerio. Entonces ya debemos de parar de dejar hacer esa monstruosidad de instituciones del Estado a donde se va todo el dinero. O sea, miren, por ejemplo, ahorita el Congreso, ¿cuál es la decisión que ha tomado? Que no se ve comida en el Congreso. O sea, yo no sé cómo la miren ustedes, pero si hay problemas económicos, hay que ajustar. Incluso uno ajusta en su presupuesto. Por
la alimentación, la vivienda, el transporte, y voy como con pocos. Y no, si yo no tengo dinero, no pienso en comprar un vestido nuevo, no pienso en irme de viaje, pienso en los gastos ordinarios que permiten mi subsistencia. Entonces, lógicamente, hay que comenzar ya a ahorrar y gastar solamente lo que es necesario. Otros consideran que la actividad financiera del Estado está referida al área de la investigación. En esa investigación lo que se estudia es todo lo relacionado con los ingresos y con los gastos del Estado. Los gastos del Estado, recuerden ustedes que también es llamado como los egresos del Estado. O sea, para poder plantear bien la actividad del Estado, hay que hacer ese estudio que es muy importante. Hacer el estudio de esos dos grandes rubros que están contenidos en el presupuesto del Estado. ¿Cuáles son esos dos grandes rubros? A ver, ingresos y egresos del Estado. En la actualidad, las finanzas públicas están formadas de 4 elementos o 4 divisiones, como le dicen algunos autores. ¿Cuáles son esas divisiones? En primer lugar, los ingresos del Estado, los ingresos públicos, que algunos tratadistas los denominan con el nombre de recursos públicos. Y en el estudio de esos ingresos del Estado incluye el estudio de la recaudación. Recuerden ustedes que los ingresos del Estado no solo vienen provenientes de los ingresos, pueden venir de donaciones, pueden venir de poner a trabajar los bienes patrimoniales del Estado, o en última instancia pueden venir de la utilización del crédito que da como resultado una deuda pública. Hay muchos tratadistas que dicen que los préstamos es lo último que el Estado debe utilizar. Eso debe de revestir un carácter excepcional. ¿Por qué? Porque hay que pagar intereses, porque hay que pagar otra cantidad de dinero adicional. Entonces, como nosotros lo hacemos en nuestra vida privada, el Estado lo debería de hacer así. O sea, si ustedes tienen una tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito la utilizan para todo, vamos muy mal. ¿Por qué? Porque vamos a la ruina personal. Pues lo mismo sucede en el Estado. Lógicamente, si no utilizamos bien los recursos, vamos a tener los problemas que estamos viendo y que nosotros tenemos. Entonces, sí, luego, el otro rubro que tenemos son los gastos públicos. Los gastos públicos, ¿saben ustedes qué son? Los egresos del Estado. ¿Y para qué es que gasta el Estado? Gasta cuando realiza pagos para satisfacer las necesidades de la población. Lógicamente hay dos tipos de gastos, que son los que yo les ponía de ejemplo. Hay gastos ordinarios y gastos sociales. Los gastos ordinarios son los que van a aparecer en todos los ejercicios fiscales. Un ejemplo, el pago de salarios. Eso va a aparecer en todos los presupuestos. El gasto social va a aparecer en algunos. Anteriormente al gobierno de Colón nunca apareció un gasto social en nuestro presupuesto. Hasta ahí fue donde se creó el Ministerio de Desarrollo Social, que yo creo que deberían de hacer una evaluación, porque yo creo que no ha caminado nada, solo se ha convertido en una gran carga para el Estado por lo que son los gastos sociales y mantener todos los trabajadores que tienen bienestar. Pero de verdad, yo creo que sí hay que hacer una situación. Luego está la deuda pública. Si el Estado lo que tiene es la obligación de satisfacer las necesidades de la población, tiene que ir viendo
las donaciones no le alcanzan, va a tomar lógicamente lo que es la explotación del patrimonio del Estado. Y si ahí tampoco le sirve, va a utilizar el crédito público que va a generar una deuda. Y por último, tenemos la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Está formado por todo el sistema fiscal en su conjunto y comenzando por la administración fiscal. O sea, hay que ponerse a tener una política general de todo el sistema fiscal para pensar en la recaudación de los impuestos. Entonces, por la hora creo que nos quedamos aquí y continuamos el programa.